¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Dopamino, donde el objetivo es acercarlos al misterioso mundo de la psicología. En esta ocasión les quiero hablar sobre un tema muy importante que debería enseñarse en la educación básica. ¿Ya lo incluye? Vaya que he estado muy desconectado del mundo exterior. Y no es porque los demás temas de los que hemos hablado no sean importantes. Desde el 2018, la Secretaría de Educación Pública implementó en las aulas educativas el tema de educación socioemocional, con el propósito de enseñarle a los niños a manejar adecuadamente sus emociones y prevenir conflictos interpersonales. Y revisando un poco más estos contenidos, me he dado cuenta que se están llevando a cabo de una forma un tanto superficial. Pero no por culpa de los maestros ni de los alumnos, sino por la misma naturaleza de la educación en nuestro país. Si bien es un gran avance que se incluya este tipo de contenidos en la educación básica, también es verdad que una verdadera educación emocional realmente efectiva no se puede implementar con 36 personas simultáneamente, y menos si son niños, como hasta ahora se intenta en muchas aulas de nuestro país. Por lo que el día de hoy quiero explicarte paso a paso la mejor forma de ayudar a tu hijo con su educación emocional. Pero antes de ponerlo en práctica con él o ella, deberás ponerlo en práctica contigo mismo, contigo misma. Las emociones son un proceso complejo presente en todos los mamíferos. Y son 5 las emociones básicas: el miedo, el desagrado o asco, la alegría, la tristeza y el enojo. Te invito a que te mires al espejo cuando estés sintiendo alguna de estas emociones para que puedas reconocerlas. ¿Cómo se siente? Exacto. Si están ahí es por algo. En el paso 2 debes aprender a detectar qué situaciones te provocan las emociones de mayor intensidad. Como cuando te peleas con los que te hacen bullying en la escuela. O como cuando las cosas no salen como lo esperabas. ¿Cuánto te enojaste aquella vez que ofendieron a tu amiga o algún familiar? ¿Mucho? ¿Poquito? Del 1 al 10, ¿cuánto? Identificar la intensidad te va a ayudar a darte cuenta con la práctica cuando ya seas capaz de disminuir tus propias emociones negativas. Aquí quiero que pongas mucha atención, porque no solo se trata de no sentir miedo, enojo, tristeza, soledad, etc. Si están ahí es por algo. Si las estás sintiendo, significa que es necesario reaccionar, cambiar algo que te está haciendo daño. Esa es la verdadera razón de ser de nuestras emociones. Si te gusta una chica o un chico y tienes miedo de hablarle, usa ese miedo para volverte una mejor versión de ti mismo. No te quedes ahí escondido. Alto, alto, ese es tema para otro video. Así es, todos podemos cambiar la intensidad y la dirección de nuestras propias emociones con un poco de práctica. Y existen varias estrategias. Una de ellas es evitar a tu ex. Sí, aquel que te causó tanto daño. Así evitarías su recuerdo doloroso. Es decir, evitar todo aquello que te hace sentir mal, o evitar todas esas situaciones en las que sabes que te vas a sentir mal. La segunda estrategia es cambiar todo eso que te hace llorar, enojar o sentir mal. Si no te gusta, por ejemplo, que tus padres te digan qué hacer, cámbiate de casa. Así de fácil y de sencillo. La tercera tiene que ver con tu capacidad de elegir a qué le prestas atención. Por ejemplo, si te hacen sentir mal las opiniones de los demás, no les prestes atención, ignóralos. Mejor enfócate en cosas realmente importantes. Y la cuarta es la más efectiva. Se trata de cambiar el significado de las situaciones que te hacen sentir mal. Si tus papás te regañan todo el tiempo, no significa que te odien. O tal vez sí, pero no necesariamente. Tal vez, solo tal vez, lo hacen porque se preocupan por ti. Excesiva y obsesivamente. Trata de comprenderlos un poquito. Si alguien te critica excesivamente, no quiere decir que tú estás mal. Tal vez ellos internamente se sienten inseguros y criticar personas es la única forma en la que se pueden sentir menos miserables. Y así podría seguirme con una cantidad infinita de ejemplos que nos ocurren a todos los días de nuestras efímeras vidas. Para concluir, existen diferentes estrategias para la regulación de las emociones propias. Si eres adulto, en teoría debería costarte menos aprenderlas y, lo más importante, ponerlas en práctica. Si eres niño o adolescente, pide ayuda de alguien mayor para que te ayude a ponerlas en práctica. Las 3 primeras de las que te hablé nos ayudan momentáneamente. Y la última de ellas, si aprendemos a ponerla en práctica correctamente, nos va a ayudar a librarnos de muchos problemas.
Nos va a ayudar a tener mejores relaciones con las demás personas. Y a tus hijos les va a ayudar a ser más exitosos. Pero tienes que poner el ejemplo. Porque el ejemplo y la práctica son los mejores métodos de aprendizaje. Mejores que los libros de la SEP. Si quieres asesoría personalizada para mejorar tu regulación emocional, me pongo a tu disposición. Por hoy me voy, no sin antes recordarles que respiren y cuenten hasta el 10. Adiós. Om.